Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios, mi nombre es Jorge Becerril. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra licenciatura en Administración y Comercialización. La materia que estamos revisando se llama Incremento de Habilidades Gerenciales y nuestra sesión es la número 8. Sean bienvenidos a esta sesión. La clase pasada empezamos a revisar las bases y fundamentos del sistema de administración gerencial para generar o para producir un control efectivo en las operaciones que realiza una compañía. Revisamos un poco los cinco principios de la teoría de Peter Senge, de la quinta disciplina, y empezamos a ver un poquito el fundamento teórico acerca de los sistemas de gerenciamiento de control. Hoy vamos a ver en profundidad qué es un sistema de gerenciamiento de control y asimismo cuáles son las pautas o los tips para que una junta sea manejada de manera efectiva y precisamente propicie el análisis científico y cuidadoso de los diferentes fenómenos que se revisan a la hora de la administración, de poner en práctica los principios de administración del control. Muy bien, pues vamos a revisar rápidamente nada más dos definiciones que son básicas. Y una de ellas es el proceso. Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad o lograr un objetivo. Un ordenamiento entonces de estrategias de acciones para generar un objetivo. El proceso administrativo o gerenciamiento de control es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. El proceso integral surge desde el planeamiento, la organización, la dirección y finalmente el control. El control que precisamente retroalimenta esta fase de planeación o de planeamiento de los eventos que están ocurriendo. Entonces, quiero ilustrarles todo esto, todo lo que ha sido esta parte teórica, con un ejemplo práctico de cómo ocurre estos fenómenos del gerenciamiento y fundamento del control, ya que si no se revisa de esta manera científica el por qué los eventos tienen una interrelación y cómo se interrelacionan, difícilmente podremos empezar a ver las soluciones o causas raíz de los problemas que ocurren en una organización al respecto de los diferentes procesos. Entonces el ejemplo va a ser un ejemplo sencillo, sin embargo quiero que tomen los fundamentos porque esto que se llama círculo reforzador contra círculo innovador se puede ocupar o se puede llevar a la práctica en cualquier empresa y bajo cualquier área de trabajo o proceso de trabajo. Muy bien, entonces vamos a hablar del círculo reforzador. El círculo reforzador se genera cuando en un principio tenemos la ubicación que genera el arranque de cualquier fenómeno o de cualquier proceso. Vamos a suponer nosotros que tenemos una compañía bajo la cual tenemos un gran producto. Es decir, generamos una compañía o una actividad gracias a la invención de un producto innovador o de una idea que hasta ese momento no existe o que pensamos que hay un mercado interesante que nos puede comprar dicha idea. Cuando esta idea se diseña, se plantea, lo que dispara para que el consumidor o para que nuestros clientes la compren, hacemos un proceso de producción de dicha idea, producto o servicio. Es decir, una vez que diseñamos lo que queremos hacer, generamos todos los procedimientos, todas las acciones, todos los sistemas que produzcan dicho producto en función del primer diseño o de la innovación original. Esta producción de producto nos va a generar un nivel determinado de ventas. Es decir, como desde aquí pensamos que nuestra idea es innovadora, tiene una funcionalidad específica dentro de un mercado, hay un requerimiento de dicho producto o servicio,
y valió la pena entonces empezar a invertir en la producción de dicho producto, bueno, consecuentemente va a haber un nivel de ventas. En función de la innovación y de la calidad de la producción, este nivel de ventas va a ser positivo o negativo. En el caso típico de muchas organizaciones o cuando gente con una mira empresarial empieza a invertir en un negocio, ubica perfectamente cuál es el producto o servicio que tiene o que requiere un mercado determinado. Sabe exactamente cómo llevar a cabo esa idea y además la sabe comercializar o genera un proceso para comercializar de la manera más adecuada esta idea. Y normalmente en los primeros años o en los primeros meses de funcionamiento, cuando esto está bien diseñado, estas ventas suelen ser positivas. Y más si estamos hablando de un producto innovador, el efecto en las ventas en los primeros meses de establecimiento del producto dentro de un mercado empiezan a crecer, empiezan a subir dichas ventas. Y consecuentemente con la producción de dichas ventas, lo que viene o lo que surge en colación es una necesidad de recursos de administración. Es decir, no solamente fue el diseño del producto, la fabricación del producto, la comercialización, sino ahora yo requiero, para mantenerme en un mercado, satisfacer o cumplir con determinados requerimientos desde el punto de vista legal, permisos de funcionamiento, ante la autoridad si quiero exportar, permisos laborales, consecuentemente empiezo a crecer, tengo necesidad de más gente, tengo necesidad de incluirlos en el seguro social, pagarles un salario, se empiezan a asociar ciertos costos debido al crecimiento que yo tengo en ventas y algunos requerimientos fiscales que yo tengo que cumplir por todas las ventas que estoy ejecutando, impuestos, declaraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, del cumplimiento adecuado de estos recursos para administrar un negocio va a depender que mi idea siga siendo vigente. Entonces, si yo tengo una buena idea, la produzco, la genero ventas, cumplo con una regulación laboral, fiscal, gubernamental, yo puedo seguir manteniendo en pie mi círculo de éxito y que esto se esté dando de manera continua y pausada. Y normalmente en una estadística de una empresa norteamericana, Fortune, de negocios, se dice que este círculo exitoso en los negocios o en el desarrollo de una idea dura aproximadamente 5 años. Que esa es la razón principal por la cual muchas empresas logran sobrevivir los primeros 5 años, porque dominan perfectamente este círculo reforzador de éxito. Pero ¿qué pasa de manera paralela o con el tiempo? Hay un círculo que se va generando, que este círculo se llama círculo compensador. ¿Qué hace este círculo compensador? Este círculo compensador lo que hace es que cuando nosotros estamos ubicados en el punto medio del círculo reforzador y vemos en este caso que tenemos una necesidad de tener recursos para la administración, esto va a generar costos no asociados al producto raíz. Es decir, a la misión de la empresa. Una empresa
fabricante de computadoras, una computadora con un diseño totalmente vanguardista, con un diseño innovador, etcétera, etcétera, y que pasa por estas fases. Cuando tiene la necesidad de contratar más gente para pagar impuestos, para fabricar, para vender más equipos en otras zonas, de pronto tiene que también considerar que eso va a traer una serie de costos no asociados directamente a la idea original. Es decir, la misión de dicha empresa no es administrar recursos. La misión de dicha empresa es generar una computadora de vanguardia e innovadora y que satisfaga a un mercado determinado. Entonces, estos costos no asociados al producto raíz generan también un consumo de recursos no raíz, para llamarle de alguna forma. Este consumo de recursos no raíz, ¿qué significa? Que ahora nosotros no solamente necesitamos seguir generando computadoras, necesitamos, para que la gente esté contenta, para que la gente esté satisfecha haciendo su trabajo, diferentes inversiones en materia de administración de personal, de tecnologías, de adecuación del lugar de trabajo, de campañas publicitarias, de programas de incentivo al personal de desarrollo, de atención a asuntos sindicales, etcétera. Es decir, cosas, un sistema de administración de la información, cosas que no están asociadas directamente al producto, pero que nos van a incrementar el consumo de recursos, el consumo de operación. Y esto, consecuentemente, va a generar o va a abrir el requerimiento, la necesidad de tener sistemas de control de la operación, de control de factores que no son asociados al producto raíz. Es decir, podemos nosotros tener un sistema de fabricación y de comercialización de nuestro producto, pero en paralelo se está generando también un círculo en el cual nos requiere generar diferentes inversiones para controlar el crecimiento de aquello que nos hizo exitosos. Y veámoslo en el caso de cuando nosotros nos está yendo bien de manera profesional, económicamente, empezamos a tener un crecimiento, ¿no? Y de nosotros, de pronto, si vivíamos en un departamento con una recámara y con los insumos suficientes para sobrevivir, de pronto empezamos a tener éxito profesional, a tener éxito económico, y se empieza a generar un círculo reforzador. Es decir, no tenemos deudas, tenemos un buen empleo, empezamos a tener una serie de ingresos mayores, constantes a lo que nosotros necesitamos, y entonces empezamos a tener un flujo económico positivo importante, ¿no? Este flujo positivo importante nos puede hacer entonces en la parte del centro hacer que tomemos la decisión de ir comprando una casa más grande, cambiar de automóvil, tener nuevos muebles, nuevos equipos dentro de nuestra casa. Es el punto del medio. Entonces, el círculo reforzador ahí se cierra. Y el círculo compensatorio o innovador, lo que va a hacer, o inhibidor, perdón, lo que va a hacer es, entre más cosas tenga, entre más grande sea la casa que tenga, primero voy a tener que invertir más dinero en la compra de muebles. Voy a tener que invertir más dinero en la conservación y mantenimiento del nuevo auto, de la nueva casa, porque si en el departamento no tenía jardín y en la nueva casa más grande que tengo, ahora sí tengo que tener jardín, bueno, tengo que empezar a generar una partida de dinero para pagar al jardinero, para pagar un sistema de seguridad para que no se metan a la casa. Si tengo una casa más grande, bueno, no voy a tener la misma televisión que tenía en el departamento, en fin, ¿no?
que este círculo reforzador se va a ver en paralelo afectado o inhibido por una serie de acciones que yo esté tomando para precisamente darle uso a ese dinero. Pero esto me va a acarrear costos que no están directamente relacionados con mi éxito financiero. Al contrario, lo van a empezar a inhibir porque voy a estar teniendo gastos que no estaba teniendo antes. Si no hay un adecuado control en el presupuesto de estos gastos e inversiones bien pensadas, no hay dinero que alcance para acabárselo muy rápido. Entonces, el principio de estos dos círculos tiene el mismo concepto. Si nosotros no sabemos controlar los fenómenos o procesos que no tienen que ver con la raíz en el diseño del círculo reforzador, los recursos, el tiempo, el dinero, se nos va a ir en estar administrando algo que no tiene que ver directamente con nuestro negocio. Y piensen por un momento en áreas dentro de una organización típica grande, por ejemplo en áreas legales. Hay me llama mucho la atención en las organizaciones cuando tienen áreas de contraloría interna o de auditoría interna, y pensamos en el gobierno, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos que estar gastando o invirtiendo dinero en personal, en estructuras, en departamentos, para estar controlando a los que controlan, es decir, a los gerentes. Las auditorías para eso son, para asegurarnos que la tarea que se supone que debió haber hecho la gente se hizo como estaba o como supuestamente tenía que haberse hecho eso. Otra área de costos asociados a no raíz son las áreas legales, por ejemplo, las áreas de abogados. Muy útiles cuando hay conflictos, muy útiles cuando tenemos que prever cualquier riesgo, sin embargo, no están asociadas o no tienen que ver directamente con el diseño de nuestro producto o servicio. Están para prever que estos costos no asociados al producto raíz no causen problemas y no detengan la velocidad de crecimiento del reforzador. Típicamente en muchas empresas en donde la gente que empieza a hacer negocios y que no tiene una formación administrativa, lo que empieza a ver es cuál es la oportunidad de negocio y lo demás me vale. Y empiezo a descuidar, es que tengo que contratar más gente, bueno, pues la contrato por honorarios. O no le pago seguro social y así me ahorro costos. O empiezo a no hacer declaraciones completas de impuestos, ya sea de manera consciente o inconsciente. Le trato de dar la vuelta a lo que tenga que ver con sacar dinero, que no esté relacionado con la misión de la organización. Entonces, es algo típico de los pequeños empresarios, que pueden ser muy buenos en el diseño de una idea, pero si no saben administrar el círculo compensatorio, todos los costos que no están asociados a la causa o al refuerzo o al éxito de su existencia o la misión de la empresa, lo que va a causar es que este círculo compensador pueda ser tan grande que termine por destruir o hacer a un lado el círculo reforzador. Y lo hemos visto en empresas, algunos ejemplos, aerolíneas mexicanas, que el costo de un contrato colectivo, por ejemplo, es tan grande, es tan pesado, que ya no permite que el diseño o la entrega del servicio sea en los estándares de calidad que requiere un mercado. ¿Por qué? Porque los costos asociados a un contrato colectivo, al costo sindical, empiezan a comerse los recursos que se requieren para dar un servicio, para mantener la operación del producto en el cual estamos inmersos. Es decir, yo requiero aviones nuevos,
requiero mantenimientos de vanguardia, requiero innovación en el servicio que estoy dando. Pero si ya traigo a mis espaldas un costo grande por tener mucha gente, por darles un paquete de prestaciones grande, por además el incremento natural en la renta de espacios, en la compra de nuevas tecnologías que no tienen que ver con volar, pero sí con administrar el negocio, ahí es donde este círculo compensador se come al círculo reforzador. Si yo de repente empiezo a tener éxito económicamente y empiezo a gastar dinero en actividades que no me van a permitir mantener el nivel económico, esto se va a convertir en gasto, 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 y esto puede ser tan grande que entonces ya no va a haber dinero que me alcance para estar cubriendo todo el gasto que yo estoy generando y que de pronto es el fenómeno que vemos típicamente en las tarjetas de crédito. Hay una fórmula de éxito, un gancho muy bueno en términos de crédito, 30 días, facilidades de pago, no tengo que cargar dinero en efectivo, etcétera. Y el círculo compensador lo que está haciendo es que me está obstruyendo mi posibilidad de administrar adecuadamente el dinero. Y los intereses o lo que yo no conozco del manejo financiero de una tarjeta de crédito hace que yo reviente en un momento dado y que el círculo reforzador se vea frenado. Y ya no sea un círculo de éxito, sino sea un círculo de que me generó el nuevo problema que ahora tengo. ¿Cuál es la clave de todo esto? Control de lo que no es, de lo que no tiene que ver directamente con el proceso raíz. Porque el proceso raíz tiene sus sistemas de control, pero son sistemas de control técnico. Y como es lo mejor que sabemos, es lo mejor que conocemos, el control aquí va a estar mucho más, va a ser de manera mucho más eficiente que en el círculo compensador. Este es un círculo que le llaman un círculo, como en español es claro, clear, claro, un círculo visible, un círculo perfectamente identificado, cómo funciona. Es un círculo alegre, ¿no? Le llaman los americanos, el círculo positivo. Y este es un círculo que también le llaman ellos un círculo ciego, porque se genera en paralelo al éxito, pero muchas veces es el éxito el que no nos permite ver las consecuencias asociadas o los efectos colaterales a dicho funcionamiento. De ahí que la clave en todos estos círculos tiene que ver con el éxito en el manejo del control administrativo de los otros recursos. Y pongo entrecomillado otros porque los otros recursos son los que no están asociados al círculo de éxito, sino son todos aquellos otros elementos que se requieren necesariamente en una empresa y que si no hay una adecuada administración y manejo de ellos, el círculo inhibidor o compensatorio puede destruir a una organización. Y esa es la principal razón por la cual después de 5 años muchas empresas ya no sobreviven. Ya hay demasiadas obligaciones fiscales que pagar, demasiadas cargas laborales, una renta demasiado cara en la cual nosotros estamos operando, hay una deuda sobre, como no hay una adecuada administración de las finanzas, se crean pasivos o deudas con bancos y con proveedores que son impagables por una falta de visión o de administración, precisamente para el manejo financiero. Entonces hay muchísimas razones, pero todas esas razones que principalmente hacen que una empresa se ahogue, se pierda, tienen que ver con el círculo compensatorio y no con el círculo reforzador. Bien, entonces la retroalimentación en el sistema de control administrativo
tiene que ver con dos líneas. El uso de recursos, qué tan eficientemente estamos utilizando los recursos materiales, humanos, tecnológicos, los recursos de lectura del entorno, contra el logro de objetivos. Las áreas de planeación estratégica típicamente a lo que se dedicaban era precisamente a la construcción y al análisis, al estudio de todos los fenómenos y de todos los recursos que existen en una empresa en pro de lograr un objetivo. Las áreas de planeación estratégica nos decían tradicionalmente, estas son nuestras fortalezas, estas son nuestras debilidades, esta es la misión de la empresa. La suma de estos recursos nos debe de llevar al logro de este objetivo. Y en las áreas comerciales, las áreas de operación, de administración, nos dedicamos a llevar a cabo lo que la planeación estratégica nos dedicaba o lo que esas áreas nos dedicaban. Poco a poco, en muchas organizaciones fueron desapareciendo estas áreas de planeación estratégica. ¿Por qué? Porque las veían teóricas, las veían como áreas en donde, pues sí, diseñaban cómo iba a consistir, en qué debía de consistir el funcionamiento de una empresa, qué prácticas teníamos que seguir, de qué teníamos que tener cuidado, etcétera, etcétera. Excepto que nunca seguíamos las recomendaciones al pie de la letra de esas áreas. Y lo que nosotros nos atravesábamos en el medio es que, bueno, si planeación estratégica nos dijo que teníamos que darle satisfacción al cliente, yo voy a escoger a qué clientes les vamos a dar satisfacción. Y entonces empezaban a tomar decisiones propias del gerente fuera del principio de esas áreas de planeación, y entonces no se les hacía caso y se les hacía a un lado, y por lo tanto fueron desapareciendo eventualmente y se les fueron considerando como áreas burocráticas, como áreas que no agregaban valor, cuando de verdad lo que tenían que el verdadero fallo en cuanto a esas áreas era la poca disciplina que tienen muchos empresarios en seguir ese tipo de directrices. Entonces, este slide lo que nos muestra es cómo es la relación entre lo que es el logro de objetivos con el uso eficiente de recursos. Y simplemente, bueno, pues son cuatro potenciales escenarios. El primero es, no se alcanzan los objetivos y además el presupuesto de recursos, el tamaño de gente que se tiene, es desperdiciado. El gobierno es un blanco fácil para muchos malos ejemplos, también para muy buenos, pero cuando pensamos en mucha gente, pocos resultados, típicamente podemos imaginar algún tipo de paraestatales que nos traen de manera vívida este tipo de ejemplos, ¿no? Pemex es uno de ellos, ¿no? Vemos muchísima gente y de pronto vemos que no tenemos que importar inclusive gasolina, siendo que somos un país totalmente productor de petróleo, ¿no? Entonces no entendemos cómo no se logran los objetivos y hay un desperdicio enorme de recursos, ¿no? Por otro lado, no se alcanzan los objetivos, pero no se desperdician recursos. Es decir, cuidé más el aspecto financiero, más el aspecto de conservar el dinero, más que el logro de objetivos. Y esto ocurre en muchas organizaciones cuando hay época de crisis económica, cuando hay procesos de inflación o procesos de crisis económica a nivel global, preferimos no tomar acciones. No voy a crecer en ventas, pero tampoco voy a correr gente. Entonces, protejo a la gente, no soy agresivo, detengo presupuestos o inversiones en materia de publicidad, mercadotecnia, estrategias de comercialización para cuidar a la gente. No logro mis objetivos a nivel comercial, a nivel corporativo, pero tampoco estoy dañando, no estoy incrementando el costo de la compañía, ¿no? En materia de administración. Entonces, estos escenarios normalmente se dice que es en momentos de crisis, en momentos de variables especiales y que son temporales.
El inferior derecho dice, se alcanzan los objetivos, pero se desperdician recursos. Esto típicamente, digo, si ya hablamos también mal del gobierno, también hablemos un poquito mal de las empresas multinacionales globales que son mal administradas de manera local. En muchas ocasiones, las empresas globales grandes con muchísimos recursos no se dan cuenta de una realidad local. Y el propio gerente, al tener muchos recursos a la mano, puede tener claro cuál es el objetivo y si lo puedo lograr con 5 personas, voy a asegurarme del cumplimiento de ese objetivo en menos tiempo del que se requiere, pero le voy a meter entonces 20 personas. Y voy a contratar consultores y voy a contratar expertos de 1000 cosas para lograr el objetivo y además en menos tiempo. Total, ya cuando la corporación se dé cuenta que logramos el objetivo más rápido y que vea que hay una nueva planta funcionando, pues si yo le digo que me excedí 20% en el presupuesto, pues ya al momento de ver la planta nueva funcionando, no me van a decir nada, o a lo mejor el regaño va a ser menor, o va a haber tanta alegría por haber conseguido el objetivo tan rápido que ni siquiera van a revisar cuánto me costó, ¿no? Y a veces el desconocimiento de muchas empresas multinacionales hace que este tipo de decisiones estén autorizadas y que nosotros de manera local podamos decir, hay un problema enorme dentro de la organización y necesito contratar a fulano, sutano, necesito que me sueltes dinero para ir a capacitar a la gente, para comprar tecnología, etcétera. Y la organización multinacional o la alta dirección puede pensar que si mientras se logra el objetivo, no importa que nos gastemos un poquito más, total hay dinero, ¿no? Pero no es un sistema adecuado de control, de gerenciamiento de control. ¿Cuál es el mejor? Pues el mejor es en donde se alcanzan los objetivos y se utilizan bien los recursos. Es decir, los presupuestos que tenemos para hacer algo se cumplen, pero también en esa proporción se cumplen los objetivos adecuados y para los cuales se dispuso del dinero o de dichos recursos. Entonces, en resumen, es básicamente hacia dónde deben de estar reflejados los sistemas de control y para llevar a cabo un sistema de gerenciamiento de control, es decir, dónde vamos a estar controlando y qué variables, hay una mecánica o hay una clasificación. Y lo primero que tenemos que hacer para saber controlar los sistemas o procesos es planear. Es decir, qué propósitos, qué objetivos o qué estratégicas, políticas, programas, presupuestos y procedimientos tenemos. Es decir, ¿cuál es el marco normativo, cuál es el marco teórico que me va a mí permitir controlar un proceso? Y hablemos de recursos humanos, ¿no? Si estamos hablando de que tenemos un costo asociado de nómina, ¿cuáles son nuestras políticas de beneficios a los empleados? ¿Cuál es la normativa legal, laboral que debemos de tener para tener empleados? ¿Cuáles son aquellos requerimientos que tenemos que cubrir con el gobierno, de manera local con un sindicato y de manera inclusive a nivel de derechos humanos para darle oportunidad a todos los empleados en ese sentido, ¿no? Entonces planeamos, organizamos, es decir, es la división del trabajo y de la coordinación, jerarquización, departamentalización y descripción de funciones. ¿Esto qué tiene que ver? Es cuál es aquella estructura que tenemos que diseñar para que cada cosa funcione de acuerdo a lo que está dispuesta. Y hablábamos del ejemplo, seguimos en el ejemplo de la administración de personal. Bueno, entonces, ¿quién va a ser el responsable de la nómina? ¿Quién va a meter la información a nuestro sistema? ¿Quién va a entregar los recibos, ¿no? ¿Bajo qué firma vamos a contratar los diferentes beneficios del personal? Entonces, toda esta serie de recursos, ¿cómo la vamos a disponer para que la fase de planeación se vea expresada de manera práctica? La dirección o la fase dinámica tiene que ver con la toma de decisiones, integración, motivación, comunicación y supervisión. Es decir, una vez que ya hemos planeado qué es lo que vamos a hacer, que ya nos organizamos, quién va a liderar, quién va a dirigir y quién va a tomar decisiones sobre los movimientos en dicha organización. La fase de control, el establecimiento de estándares, medición, retroalimentación y corrección. Esto es, ya dispusimos
en el proceso de planeación y organización los recursos. El proceso de dirección es cómo vamos a manejar dichos recursos. En la fase de control es qué vamos a evaluar, qué vamos a estar calificando a la salida del proceso. En el ejemplo de administración de personal, entonces podemos decir, estamos pagando a tiempo nuestras obligaciones legales, cuánta rotación de personal tenemos, cuántas personas tenemos dentro de la nómina, cuánto tiempo tenemos de respuesta para contratar a una persona, qué costo tiene, cuánto vale el incorporar o no cierto beneficio o prestación, etcétera. Eso se ve en la fase de control. Muy bien. En esta lámina lo que les presento es, de manera general, y lo vamos a ver más adelante en el curso, las variables a controlar para el proceso administrativo estratégico. Y tiene que ver con diferentes componentes externos, desde el ambiente político, el ambiente económico, el ambiente social de una compañía, las restricciones de carácter legal laboral, de carácter legal social, el tipo de proveedores que tenemos, el tipo de agentes externos que no necesariamente son proveedores o clientes de una compañía, pero influyen dentro de nuestra organización. Y puede ser una asociación de industriales, puede ser algún tipo de institución que nos solicite ayuda y que Cruz Roja, por ejemplo. Entonces, este tipo de instituciones o entes legales que están alrededor de una organización y de los cuales nosotros tenemos que estar en contacto, no necesariamente tienen que ver con la misión de nuestra empresa. Sin embargo, ayudan o soportan, como les decía hace rato, que el círculo compensatorio sea adecuadamente manejado para que no destruya el círculo reforzador. En muchas ocasiones se han ignorado, por ejemplo, me tocó verlo en una organización que por no mantener buena relación con los vecinos, con el departamento local de justicia, con la asociación de vecinos inclusive, de un fraccionamiento, los vecinos empezaron a sabotear las entradas que tenían los trailers a dicha compañía. Y todo fue porque, bueno, no se llegó a generar una mesa de trabajo en donde se iban a escuchar qué es los vecinos, qué era lo que requerían de esa organización y la organización que estaba dispuesta a hacer o no hacer. Simplemente no hubo diálogo y lo que hizo esta asociación de vecinos con el acercamiento que tenía con las autoridades fue empezar a poner una especie como de barreras, de puentes bajitos para que no entraran los trailers, y eso ocasionó que inclusive la empresa se tuviera que mover del lugar y no duró más que alrededor de unos 2 o 3 años en el nuevo sitio donde estaba por el gasto que se tuvo que hacer de cambiarse de un lugar a otro por no tener un adecuado uso y manejo en las relaciones públicas con los entes externos a dicha compañía. Bueno, ¿qué y dónde controlar o por dónde tenemos que controlar? Primero tenemos en este triángulo, lo que ustedes van a ver dentro del triángulo es el ejemplo, y del lado izquierdo es el área es el principio o el nombre de la estrategia. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Controlar nuestras áreas de resultados críticos. Si nosotros en el ejemplo estamos hablando de un área comercial, es ¿qué es aquello que le da vida o razón de ser a mi negocio en términos de resultados? Y tiene que ver con ventas. El análisis de cuestiones críticas, de pronto una cuestión crítica para una organización puede ser la baja de ventas. Entonces ya estamos enfocados. Hay un problema en la organización. Vamos al área crítica, comercial o ventas. ¿Qué efecto tenemos en el área comercial de venta? Tenemos una disminución o una baja, un decremento en las ventas. ¿Cuáles son los indicadores clave del rendimiento? ¿Por qué decimos que tenemos bajas ventas? Bueno, porque tenemos un número de devoluciones grande, están creciendo. El número de quejas está también en los últimos días, ha estado incrementándose, ha estado yéndose para arriba. Y tenemos además varios clientes perdidos, ¿no? Entonces, el evento se está dando en un área crítica de ventas, en un fenómeno de baja de ventas y en un indicador o en varios indicadores clave, que son estos tres. ¿Cuál es el objetivo entonces para tomar acción en ese evento o en ese fenómeno? Aumento de ventas, recuperación de clientes, disminución de quejas
Y entonces, a partir de esos objetivos se genera el plan de acción. Y el plan de acción tiene que ver, desde luego, con la mejora de dichos procesos que tienen que ver con el logro de esos objetivos. Entonces, si lo pueden ver así, es un escalonamiento, ¿no? Hay un problema en la compañía, en el área de ventas, provocado por una baja de ventas, por un incremento de insatisfacción de clientes. Tenemos que entonces tomar acción. Generamos un objetivo de incrementar ventas, disminuir quejas de clientes, aumentar o recuperar los clientes perdidos. Entonces generamos la estrategia o los planes de acción que tienen que ver con la mejora de dichos procesos. Y si estamos hablando de recuperar clientes, bueno, vamos a visitarlos, vamos a preguntarles en qué estamos fallando, y si es en materia de insatisfacción, del pronto de atención del vendedor, o de estamos tardándonos mucho para entregar el producto que estamos comprometidos, bueno, démosle a él una respuesta, ¿no? Busquemos entonces qué es lo que le está buscando la insatisfacción, y hay una orientación en el plan de acción determinada. Y finalmente la implantación y resultados del plan, es decir, ahí va a venir la revisión gerencial. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que todos estos planes de acción, estos objetivos que dijimos que íbamos a lograr con la finalidad de atender el área de oportunidad que se nos generó por la baja de ventas, se esté haciendo de la manera como dijimos que se tenía que hacer. Y de ahí la revisión gerencial tiene mucho que ver con las juntas de trabajo. Las juntas de trabajo como tal tienen per se la noble misión de conjuntar diversas ideas, de conjuntar diversos puntos de vista y optimizar entonces el tiempo que podamos tener pensando solos para aprovechar el pensamiento de varias personas en la consecución o revisión de un evento o de un fenómeno. Entonces, la utilización de juntas como medio de decisiones y como medio de revisión de la estrategia que estamos llevando a cabo, como medio de, yo digo también, de análisis de la realidad, de análisis de estos fenómenos del círculo reforzador, del círculo inhibidor, qué es lo que está pasando realmente, y que con la libre opinión y el conocimiento científico y técnico que pueda tener la gente que participa en dicha reunión se aproveche. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer en nuestras juntas de trabajo es estudiar cómo refinar el mensaje. ¿Qué es esto de refinar el mensaje? ¿Qué estoy tratando de decir? La estructura de la presentación deberá fluir en función de la pregunta. ¿Es un reporte o una petición? Si lo que se trata es de persuadir a un grupo, es con qué tipo de cifras yo voy a convencer a la gente que necesitamos tomar una acción. O que refinar el mensaje tiene que ver que con la propuesta de mejora del fenómeno yo pueda sustentar, para que no le quede duda a nadie, para atender el modelo mental que decíamos que ocurre en las personas de la gente. Estamos teniendo una baja de ventas, sí, pero ¿qué es eso? Un 2%, sí, pero ¿comparado contra qué año? ¿En dónde? ¿En qué línea de producto? Únicamente 2% en ventas, pero ¿cómo estamos en costos? Entonces, si de repente generamos en una junta un fenómeno de alerta, de baja de ventas, y no llevamos la suficiente información, no estamos refinando el mensaje a qué nos estamos refiriendo con baja de ventas, puede ser muy peligroso. Y la gente ahí es cuando se cansa de las juntas, dice, pues ni siquiera trae la información completa, no sabe de qué está hablando, y nos alerta a todos y nos llama de emergencia, ¿no? Cuando realmente no es una emergencia. Ser estratégico. A las juntas directivas les preocupa la estrategia y esperan que sea capaz de trabajar a ese nivel, en vez de a un simple nivel técnico. Cuando se hace una presentación, se deben hablar el lenguaje de los negocios. No se trata de mostrar cuánto saben de tecnologías de información. Es decir, no es demostrar cuál es la presentación de mayor impacto, de mayor colorido. El ser estratégico tiene que ver con, al final, cuál es el mensaje último que estamos queriendo transmitir en una reunión de trabajo. Y si estamos hablando de que debemos de tomar acciones por la baja de ventas que hay, el pensamiento estratégico nos diría, tenemos que mejorar en función de lo que el cliente nos está demandando en los siguientes indicadores. Quejas, reclamaciones, calidad de producto, por ejemplo. Entonces estamos siendo estratégicos y no estamos yendo al detallito como tal de qué es lo que tenemos que hacer.
Utilizar elementos visuales claros y concisos. Eso ayuda precisamente a que la gente tenga claro cuál es el objeto del mensaje y cómo yo puedo sumarme a la iniciativa que se me está pidiendo. La brevedad es el alma del ingenio. Un experto insiste en que un reporte escrito debe ser de 5 páginas o menos, que es el máximo de atención que una persona puede dedicar a un tópico. El tiempo de la presentación también debería ser breve. Eso deja más oportunidad para las preguntas. La junta directiva apreciará la exactitud del mensaje. Y es nuevamente, ¿no?, el reforzar que si estamos haciendo el esfuerzo por reunirnos con un número de personas que son capaces o que tienen cierto nivel dentro de la organización para revisar un fenómeno y consecuentemente por eso los reunimos, tenemos que aprovechar el talento y los pensamientos de ellos. Mucho de la gente o una tendencia de los seres humanos es que si no me permiten expresarme directamente a lo que estoy observando, no es que me lo quede, lo voy a expresar de otra forma con otra persona, que no necesariamente va a ser la beneficiada con mi respuesta, mi retroalimentación. Y por eso en las juntas, la junta empieza cuando termina la junta. La persona se la pasó hablando, se la pasó diciendo cifras, qué vamos a hacer, etcétera, y no nos dio chance de decir si estamos o no de acuerdo, simplemente nos dijo qué hay que hacer. Pues a la salida de la junta, y si no estamos de acuerdo con la acción consensuada, lo primero que hacemos es pues a ver quién le hace caso, a ver quién lo soporta con su plan, porque si ni siquiera me pidió mi opinión, pues yo no lo voy a obedecer y a ver que le haga como le haga, ¿no? Y a ver cómo le va. Y dejamos solos. Entonces, ¿de qué sirve haber reunido tanta gente si de verdad no estamos escuchando cuál es el sentimiento, cuál es el pensamiento con respecto a una idea que podamos tener? Practicar, practicar y practicar. El mensaje, lo que queremos decir, cómo lo que queremos decir, a quién se lo estamos dirigiendo y pues una alternativa también es pensar cuál es nuestra comunicación no verbal que estamos transmitiendo en una reunión de trabajo. No es un discurso, es decir, en una junta de trabajo no estamos tratando de hablar y hablar y hablar y hablar para que la gente se aburra y finalmente se vayan sin una idea clara de por qué estuvimos ahí. En la junta de trabajo, en las reuniones gerenciales, sobre todo para iniciar eventos de control de procesos, tiene que haber un continuo feedback. Ustedes piensan, preguntan, me dicen, yo doy una respuesta, un punto de vista, o inclusive llego a moderar cuáles son los diferentes puntos de vista con respecto al fenómeno que estoy presentando. Sea profesional pero atrayente. Es decir, la meta es establecer una empatía sin ser demasiado formal, pero no hay que confundir profesionalismo con monotonía. Hay algunos también detalles importantes para generar un adecuado ambiente en nuestras reuniones de trabajo y que nos permitamos, por lo tanto, escuchar, vestir de manera adecuada. Si de pronto en nuestras reuniones llegamos muy diferentes vestidos a nuestra audiencia o a nuestros compañeros de trabajo, ese hecho va a hacer que nosotros robemos la atención de lo que estamos diciendo a lo que estamos proyectando o comunicando. De ahí que se recomienda que vistamos de acuerdo al código de vestimenta que tiene la audiencia para la cual nos vamos a dirigir. De pronto no podemos anticiparnos a todos los eventos, a todo lo que pudiera presentarse en una reunión de trabajo. Simplemente si hay una pregunta para la cual no tengamos respuesta, hay que decirlo como tal. No tengo respuesta a tu pregunta, sin embargo lo voy a investigar, me comprometo a darte una respuesta lo más pronto posible. Pero no engañar, no decir mentiras, no inventarnos algo en ese momento porque eso es peor a decir no lo sé. Definitivamente la credibilidad es un asunto de importancia. Nosotros lo que apreciamos como seres humanos es la honestidad, no la habilidad para decir mentiras. Si alguien nos dice no sé, a una pregunta clave y crítica que nosotros podamos tener, apreciamos más eso a que nos traten de engañar, a que como que sí sabe, pero como que no sabe, ¿no? O a quedarnos en el limbo entre sí y entre no. Entonces, de ahí que es muy importante la observación de fenómenos, el estudio científico de ellos, qué es lo que tenemos que controlar, el ordenamiento en las fases que revisamos el día de hoy y
una fase importante que de pronto muchos gerentes creen que ya la saben por el hecho de ser gerentes, es el manejo de juntas. Si no de forma adecuada manejamos estas reuniones, estos entornos de comunicación, todo el esfuerzo que podamos hacer en revisar un evento, un fenómeno, en seguir una disciplina de control de proceso, puede irse al traste si no tenemos los medios adecuados o si no sabemos cómo transmitir todo este conocimiento sobre en dónde tenemos que mejorar y el gerenciamiento de control en dónde debe de estar orientado para precisamente seguir manteniendo dinámicas de círculo reforzador de forma positiva. Les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.